Listo. ¿Cómo estás, Tracy? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, te escucho súper bien. Ya. Ahí se está sumando Juan Eduardo, parece. Sí. Voy a mandarle un WhatsApp para que se... Finalmente le envié la invitación a todos. La Sí, verdad es que no me fijé si perfecto. estaban el día o no las cuotas. No, si Tenemos harta está... asistencia. Hay una persona que se quiere conectar. Yo creo que es Juan Eduardo también. Voy a empezar a admitir, ¿no? ¿Ah? Sí, admítelo a todos. Ya. Mm.
Estoy... Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola Gerardo, hola Alfredo, Buenas tardes, Víctor, ¿cómo están? hola Juan Eduardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Hola, Víctor. Hola, Alfredo. Estoy probando cámara yo y... Francisca Rochet, tanto tiempo sin saber de ti. Hola, Hola, por Francisca. tanto tiempo, tantos años. ¿Cómo han Oye, estado? Alfredo, bueno, ustedes no sé si se alcanzaron a hablar, ¿no es cierto? Porque Ricardo no pudo estar finalmente. Bueno, Sí, con Alfredo nos comunicamos por WhatsApp. Yo no sé si Gerardo está informado también del cambio, pero eh, con Alfredo estamos Sí, yo le coordinados. conté. Ya. sí, Francisca también me preguntó. Repasemos igual los temas, cómo los separaríamos para ver si estamos bien. Pues yo hice una minutita acá. Súper. Juan Eduardo, ¿qué tomas tú? A ver, las causales de extensión del plazo, ¿Ya? la regulación del programa de trabajo, ¿Ya? eh, los esto lo tenía como tema yo, pero entiendo por el WhatsApp que me mandaste, lo verías tú, que el reconocimiento y pago de los costos de aceleración Ah, no, pero ya, dale. y, eh, y el cuarto tema que vería yo es sobre los dispute board y el arbitraje. Sí, yo ahí cometí un error porque vi que era aceleración, pero al final era reconocimiento de mayores costos. Ah, Entonces, si quieres tocar aceleración, ningún problema, Juan Eduardo. Fue un error ya, mío. si te acomoda, yo puedo ver lo de la aceleración y los otros tres temas. ¿Mm? Perfecto. ¿Mm? Yo vería reconocimiento de mayores costos al contratista de forma reglamentaria, gastos generales por aumento de plazo y concurrent delay. Ya. Y en el caso de Gerardo, ¿qué temas verías tú, Gerardo? Hola, Gerardo. Hola Hola, ¿cómo Gerardo. están? Yo vería alertas tempranas, incentivos por generar ahorro y terminar la obra antes de plazo, y introduciría el tema de introducir normativamente la procedencia de modificaciones al proyecto, que es un tema que tenemos todavía en análisis. Mm, ya. Entiendo que la instrucción Estamos bien. del jefe y de nuestra moderadora es que seamos breves, precisos, rayanos en los cuetos. No tan 15 escueto, minutos, pero 10 minutos. 10, Confiemos en su poder de síntesis, 15. don Alfredo. Ya, vamos. Yo creo que tiene un doble propósito, Alfredo. Uno es contar el trabajo que están haciendo, explicar los puntos, etcétera, y también ojalá poder motivar a la gente que hoy día nos va a acompañar para que nos den sus opiniones, recibir sus impresiones. Una de esas también nos pueden servir de feedback. Excelente. Súper. Ahora la Bueno, idea, ya está entrando la Francisca, gente ya, así que ¿en qué orden iríamos? ¿Cuál sería la O sea, idea Francisca es la que orden? manda ahí. O sea, creo que, no sé si se habían puesto de acuerdo en eso, ¿no? sí, habíamos quedado a que lo hablé con Gerardo. Gerardo al final, partiría Juan Eduardo, después Alfredo y Gerardo al final. ¿Les parece? De Excelente. acuerdo. Perfecto. Y yo hago una pequeña introducción, los presento y después le doy la palabra a Francisca para que siga con... O sea, la idea es que el conversatorio lo haríamos después de las tres presentaciones, Así es. al final. Sí, Ya. sí, yo creo que es mejor. Más mejor, como dice Guas. Oye, ¿Ah? Francisca, ¿tú me permitirías compartir pantalla después, no? Sí, Ya.
Gracias. A ver. En el caso mío no preparé ningún PowerPoint, sino la idea es más bien conversar, entonces como para hacerlo más dinámico, pero Ujú. entiendo de que Gerardo tenía preparado un PowerPoint, no sé el caso tuyo, Alfredo. No, a mí Así es. Ricardo me dijo, Francisca nos tiene prohibidos los PowerPoint, así que Ya. yo como A soy mí la primerito, Francisca me lo requirió, al revés. El No, Ricardo yo Está les en diferenciado. pregunté a discriminación. los tres si querían usar, si tenían y querían usar o no. Hay preferencia. Sistema. sí, está bien, pero bueno, lo voy a Mira, anotar. yo en la práctica, en estas cosas remotas, estoy tratando de ocupar poco los PowerPoint porque si no se ponen a mirar el PowerPoint y se distrae la conectividad con el expositor. Entonces, Sí, a veces pasa, sí, es para cierto. hacerlo más dinámico, pero bueno, cada uno como le acomode. ¿Mm? Tal cual. Cada uno con su sistema, no hay problema. A loco con su tema. Yo partiría, si les parece, a las 18:20, una cosa así, para dejar que la gente se vaya conectando. Estamos justo en la hora, están recién subiendo ahí. Problema. ¿Cómo está don Hernán Fleischmann? Miren, man. Con Que Víctor, lo veo, ¿cómo va la lo veo en vida? una foto tan deportiva ahí, oiga. Y para que vea, pues. ¿Ah? Para que vea, algo verano para sacar. ¿Cómo ha ¿Cómo va estado la vida? bien? Bien, súper. Todo en Qué orden. bueno, me alegro. Puro don Alejandro Merino, ¿cómo está usted? Trabajando para ustedes, Empezamos a Alfredo. cortar todo. Está don Rodrigo Riquelme ahí también. A Rodrigo Hernández. Don Matías Daneri. La idea para las preguntas las vamos a hacer a través del chat o en forma oral. ¿Qué es lo que saldrá más práctico? La A moderadora es ver, la que manda, Inés. para que sea más entretenida la conversa, yo creo que levanten la voz y que hablen abiertamente, pero si hay alguien que quiere hablar desde el chat, lo leo yo directamente, pues, lo que cada uno se sienta más cómodo. ¿Les parece? Ok. De acuerdo. ¿Mm? Dale. Estoy súper democrática hoy día. Todo lo que más les guste a ustedes. La idea es que estemos cómodos en estos formatos online que ya estamos demasiado acostumbrados, creo yo. ¿Cómo está don Blas Belolio? Hola, presidente, felicitaciones por su elección. Muchas gracias, pues, muy amable. Es un trabajo en equipo. ¿Cómo ha estado? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, gracias. ¿Ah? Hay que darle ahora nuevo impulso a la sociedad, ¿ves? Exactamente, en eso estamos. Estamos partiendo con los impulsos. Sí, Es preciso efectivamente. reconocer aquí al estimado amigo Juan Eduardo Figueroa todo lo que hizo por su Sí, por inicio. mucho. Fui testigo yo. ¿Ah? Así es, así es. Y sigue haciendo. Gerardo Valle se está incorporando gente muy joven aquí, está bien. ¿Cómo está, don Blas? ¿Te cuenta? Bien, bien. La verdad es que la sociedad ha sido un espacio muy grato, yo creo, para todos y ha sido un trabajo en equipo que hemos estado haciendo y vienen buenos desafíos por delante y creo que la renovación del equipo va a ayudar mucho a poder enfrentar bien todos esos nuevos desafíos. Sí, pues bueno, tú tuviste, Juan Eduardo, bueno, fundador y además, ¿cuántos años? Fueron 6 años. 6 años, claro. Harto rato. Sí, sí. Desde que partió la sociedad y así que ya llevamos su buen tiempo.
Así es. Cuente conmigo, señor presidente. Don Víctor. ¿Cómo está don Dante? Gusto Hola, verlo. Dante también, Estamos al pues, pie del cañón. de los Así lo próceres. veo. Combatiendo todos los virus. ¿Eh? Así es, pues. Muy bien. Eduardo Pérez tenía... Hola Eduardo, ¿tienes Sí, la mano hola. levantada? No, No sé no si voy a quiere- conectar. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Bien, Buenas ahí, tardes. atento a este importante encuentro. Muy bien. Oye, mientras tanto se va sumando gente, contarles que estamos planificando nuestras actividades, estamos llegando a fin de año, vamos a hacer algunas mesas redondas, algunos encuentros. El próximo año queremos tener una actividad renovada, producto y esperemos ya del cese de la pandemia. Les vamos a comunicar por correo electrónico, estamos estructurando comités de trabajo para que se incorporen, porque este trabajo tenemos que hacerlo entre todos, no los directores. Entonces la idea es hemos identificado varias áreas que creemos que son de interés, que con la experiencia de todos podemos contribuir. Hay temas, como el día de hoy, por ejemplo, que vamos a ver temas de tendencia normativa, pero también hay proyectos que han surgido muy interesantes, por ejemplo, hidrógeno verde, los temas de desalinización que tratamos en alguna mesa redonda hace algunos meses atrás. Tenemos temas, bueno, de renovables, en fin, energía, minería, obras públicas, concesiones, y vamos a hacer un acercamiento probablemente ya lo tenemos diseñado en el directorio por materia, y nos encantaría que pudieran sumarse. Nosotros estamos renovando también distintos convenios con distintas universidades, con las cuales está la Universidad de los Andes, que ha sido además nuestro apoyo a través de Juan Eduardo justamente Figueroa. Vamos a contarles del programa de clases, del diplomado de Derecho a la Construcción de esa universidad, también el de la Universidad Católica. Acabamos de firmar, Rodrigo Hernández y Rodrigo Riquelme nos representaron, fueron a Antofagasta por el día a firmar con el rector de la Universidad Católica del Norte también, otro convenio de colaboración, firmamos un convenio de colaboración con la Universidad Católica de Buenos Aires. En fin, estamos renovando nuestros convenios para ir generando, ¿no es cierto?, mejores apoyos, redes internacionales que nos permitan a todos, en el fondo, porque esto se trata de que tengamos acceso a experiencias, a ámbitos académicos, ¿no es cierto? Y en esa misma línea, también con la Sociedad Británica del Derecho a la Construcción, estamos recomenzando nuestros recontactos para poder acceder a la base de datos que tienen. No ha costado ese tema, no ha sido fácil. A Marcela Radovich lo intentó mucho con Alan Fraser hacerlo, no fue fácil, no ha resultado mucho, la verdad. Fue un tema medio técnico que esperamos poder resolver pronto, de manera de poder que ustedes puedan acceder a toda esa base jurisprudencial, internacional, etcétera, etcétera. Ahora viene el Congreso, o sea, perdón, la Asamblea de la Sociedad Británica, o sea, perdón, Internacional de Derecho a la Construcción, que se hace en Nueva Zelanda por Zoom, en definitiva. También todos están invitados a poder acceder, escuchar las ponencias, los socios nuestros tienen acceso a ello. Así que, en fin, vamos a recomenzar con este tipo de actividades, y el próximo año además queremos hacer el Congreso Internacional, que ha sido una tradición, que se ve interrumpido, ojalá lo podamos hacer presencial, y ojalá que todos puedan participar. Se trata de que entre todos vayamos generando materiales, análisis, reflexión, más allá de los casos particulares que uno pueda tener. Aquí estamos en un ámbito académico, y que podamos hablar, ¿no es cierto?, comentar con toda libertad y confianza. Y en ese contexto, estamos hoy día para tratar
un tema que ha sido una inquietud ya hace histórica, que ha sido recogida últimamente por distintas entidades. Desde luego la Alianza del Pacífico, que tuvimos como sociedad la posibilidad de integrar como representando a Chile en el ámbito de la infraestructura. Hicimos un planteamiento, que fue un trabajo conjunto de la SOFOFA, el Consejo Político de Infraestructura, nuestra sociedad y la Cámara de la Construcción. Hicimos una propuesta que Chile lideró y que los 4 países, miembros de la Alianza, México, Colombia, Perú y Chile, tomaron, se plantearon a los gobiernos. En diciembre del año pasado el ministro Moreno recibió la propuesta, y es una propuesta que va en la misma línea, entre otras cosas, porque es bastante integral, entre otras cosas con algunos de los temas que vamos a tratar hoy día. El mismo CPI también lo tomó como parte de sus políticas públicas, este tema de las tendencias normativas. Hay una conciencia ya, ¿no es cierto?, de que no solamente hay que tener mecanismos para resolver tempranamente controversias, por ejemplo, sino que además, desde el punto de vista de las obras públicas, tiene que haber un sustrato, un sustento normativo que permita al funcionario tomar ciertas decisiones. Tiene que haber ciertos criterios plasmados en la normativa para que, en definitiva, la Contraloría, al interpretar, ¿cierto?, el alcance de las potestades del funcionario público, valide esa actuación. Hoy día los funcionarios están prisioneros del temor, de la responsabilidad. Entonces lo que se trata en el fondo es no solamente preocupémonos de las vías de resolución de controversias, sino también de los temas de fondo, que son temas de derecho a la construcción, que es parte de nuestro quehacer, y para eso hemos invitado a 3 grandes exponentes que están además trabajando en una comisión de propuestas normativas que formó la Cámara de la Construcción, a la cual se ha invitado también al Ministerio de Obras Públicas y a la Contraloría General de la República, y ellos representan a este grupo de académicos, profesionales, abogados, ingenieros, y nos vienen hoy día a contar qué han estado haciendo. Tienen avanzadas propuestas en distintos temas, y tenemos el lujo y la suerte de poder escucharlos, y la idea además, según conversamos con ellos, es poder también plantearles nuestras respectivas perspectivas, porque hoy día tenemos grandes profesionales entre nosotros que a lo mejor pueden contribuir con alguna mirada y que pueda ser recibida en ese trabajo que es tan valioso que ellos están haciendo. Para esos efectos tenemos a Juan Eduardo Figueroa, que no requiere mayor presentación. Juan Eduardo es un gran referente nacional e internacional en materia de derecho a la construcción. Bueno, además es asesor histórico, diría yo, de la Cámara de la Construcción, es árbitro, es socio del estudio Figueroa Llanes Huidobro Salamanca, un reconocido estudio en estas materias, y también reconocemos en él a su padre, ¿no? Tenemos a Gerardo Ovalle, socio de Irarrázaval, Luis Tagle, Ovalle Salas Vial, también un destacado profesional que le tocó además a Gerardo representar a la Cámara de la Construcción en unas presentaciones que se hicieron en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, de lo cual surgió una recomendación normativa muy interesante, que es la implementación de los mecanismos de resolución temprana de controversia. Y tenemos también con nosotros a Alfredo Vial, que fue, entre otras cosas, ex director jurídico de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y actualmente es abogado de Elwin Mendoza, Luxic y Valencia, director del Departamento de Infraestructura de esa firma, que también tiene mucha experiencia en esta materia. Así que agradecerles a los 3 por su contribución, por el trabajo que han estado haciendo en esta comisión normativa, y los dejo con la directora Francisca Rochet, que tiene también larguísima experiencia, a pesar de su juventud, en obras públicas, y que nos va a moderar hoy día a los expositores, y después vamos a poder, después de las participaciones, vamos a poder, ¿no es cierto?, conversar sobre este tema. Así que los dejo con Francisca, y muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias, Víctor. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por asistir y compartir. Esperamos que sea una conversación entretenida.
y que podamos sacar conocimientos, experiencias y un poquito de conocimiento más allá entre todo lo que nos podemos ayudar. Así que gracias a todos. Y Juan Eduardo, bueno, parte con tu exposición, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quisiera agradecer a Víctor y a Francisca por esta invitación de poder compartir con ustedes en esta tarde acerca de las modificaciones que se proyectan hacer al DS-75. La verdad que, tal como explicaba Víctor, hemos estado trabajando un grupo multidisciplinario, tanto ingenieros como abogados, bajo el alero de la Cámara de la Construcción durante cerca de 6 meses, de poder estudiar los principales aspectos que debieran modificarse del reglamento de contrato de obra pública, con la idea de ponerlo al día y ponerlo en armonía con lo que son las prácticas internacionales, y poder solucionar diversas dificultades que presenta la aplicación práctica de este reglamento y las dificultades que se presentan en el desarrollo de los proyectos. Para estos efectos, la idea es que los 3 expositores que estamos hoy día, vamos a cada uno a abordar aspectos distintos o comentar aspectos distintos del reglamento que estimamos que debieran actualizarse. Y en lo personal voy a tratar 4 temas. En primer lugar, las causales de extensión de plazo. Luego, la importancia de la regulación del programa de trabajo. Enseguida, todo el tema vinculado a las aceleraciones de obra en los contratos de obra pública. Y por último, algunos aspectos de los mecanismos de solución temprana de controversia sobre los dispute board y sobre cambiar alguna idea sobre la posibilidad de incorporar un mecanismo de arbitraje tal como tenemos hoy día en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, poderlo incorporar al contrato de obra pública. Bueno, como ustedes podrán imaginar, cada uno de estos temas daría para varios días si uno quiere tratarlo en profundidad, pero la idea de esta mesa redonda y lo que nos han pedido es poder compartir con ustedes los aspectos esenciales que han resultado del trabajo de este grupo, y en lo personal les voy a comentar algunos aspectos básicos que estimamos que debieran tratarse en una futura modificación del DS-75. Primero, tratándose de las causales de extensión de plazo, aquí la discusión se presenta de cuáles dan derecho a pago de indemnización por gastos generales u otras indemnizaciones. Y el problema es que el actual reglamento no regula en forma sistemática las causales por las cuales el MOP puede otorgar aumentos de plazo. El actual reglamento considera en varias normas distintas que corresponde esta extensión tratándose de obras extraordinarias, de entrega atrasada de los terrenos, fuerza mayor o caso fortuito, modificaciones a los programas de trabajo por el mandante, atraso en la entrega de materiales por el fisco y en el caso de orden de paralización por el fisco. Pero sin embargo, lo que pudimos constatar que hay muchas situaciones de bastante ordinaria ocurrencia que quedan fuera y que no están tratadas en el reglamento. Por ejemplo, situaciones típicas como el retraso en la entrega de los planos o que hay retardo en las instrucciones del mandante, dificultades en el acceso a la obra, presencia de restos arqueológicos, retraso en las decisiones de las autoridades públicas,
la ocurrencia de hechos imprevisibles que el contratista no ha participado, errores en los planos, en las especificaciones, también diferencia entre los estudios de geología y geotécnica del proyecto y lo que realmente se encuentra en terreno durante la construcción de la obra. De modo que hemos definido catálogos de conductas, de situaciones bastante recurrentes que no tienen un adecuado tratamiento en el actual reglamento del DS-75. Por otro lado, estimamos de que sería útil recoger en este reglamento lo que han sido los criterios de la Contraloría y también de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema en esta materia. Y, por ejemplo, en la Contraloría hay varios dictámenes dentro de la misma línea que solo procede el pago de mayores gastos generales en los casos expresamente indicados en la norma. Entonces, ahí nos está fijando ya un criterio, por lo cual es importante que este catálogo de situaciones se amplíe y que exista un diálogo con la realidad. Por su lado, existen algunos fallos de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones que han reconocido el pago de indemnizaciones por mayores gastos generales cuando el contrato ha retardado en su ejecución por un hecho de responsabilidad de la administración o por caso fortuito o fuerza mayor. También estimamos que es necesario que se regule el pago de indemnizaciones por mayores gastos generales por aumento del plazo del contrato y las utilidades, que esto se reconozca en el reglamento del contrato de obra pública, todo lo cual en definitiva debiera establecerse qué situaciones dan lugar solo a ampliación de plazo y cuáles debieran dar lugar además al pago de indemnización. Y dentro de eso estimamos, por ejemplo, que no basta la ampliación del plazo, sino que debiera generarse el pago de utilidades, por ejemplo, tratándose de obras extraordinarias, del aumento de plazo por atraso en la entrega de terreno, el aumento de plazo por atraso en la entrega de los materiales del fisco, el retraso en la entrega de planos por el mandante, dificultades de acceso a la obra, errores en los planos o especificaciones, diferencia entre la geología y la geotérmica y lo que se constata en la obra. Todo este catálogo de situaciones estimamos que debiera haber una norma al reglamento que contemple la posibilidad no solo de solicitar una ampliación de plazo, sino también que se pague una utilidad por lo que genera estos impactos. Ese es el primero de los temas. Después, la idea que al final de la exposición de nosotros tres, vamos a hacer una ronda de preguntas como para poder tratar con mayor detalle y poder recoger también los comentarios u observaciones que pudieran haber. Entro ahora al segundo tema, que es la regulación del programa de trabajo. Este es un aspecto de que también ocurre una cosa parecida que con las extensiones de plazo. El DS-75 trata en algunas disposiciones del programa de trabajo, pero habla del programa oficial, habla de un programa invariable y que solo podría modificarse por una resolución de autoridad y que lo concibe más bien como una herramienta de control del avance del contratista. Pero la realidad y lo que hoy día estamos viendo en la ejecución de los proyectos y especialmente si consideramos las prácticas internacionales, es que el programa de trabajo es una herramienta clave en el desarrollo de los proyectos
y la importancia que tiene actualizar periódicamente el programa de trabajo en base a los impactos reales que reflejen la actual ruta crítica de la obra, cómo se puede optimizar y las posibles reorganizaciones. De modo que el programa de trabajo debemos mirarlo no solo como un instrumento contractual que genera obligaciones, sino también como una herramienta de trabajo. Y por eso pensamos que es importante en esto recoger las buenas prácticas internacionales, para lo cual, revisando el protocolo inglés de Concurrent Delay Disruptions, hay definiciones de qué es lo que se entiende por el programa de trabajo, que perfectamente podrían recogerse en el reglamento de contrato de obra pública, y esto nos ayudaría a poder tener un programa de trabajo que obedezca a la realidad, porque en definitiva, para que funcione de forma adecuada, debiéramos tener un sistema de actualización del programa de trabajo de forma automática, de modo de ir reflejando los impactos que se vayan generando con el desarrollo de la obra. Y dentro de lo que estuvimos cambiando idea en este grupo, era poder establecer una especie de silencio positivo, en el sentido que cuando las actualizaciones que haga el contratista no son observadas por el mandante, por ejemplo, dentro de 30 días, se entienden aprobadas. Y esto mirado en la relación MOB contratista bajo una óptica distinta, que es la óptica en que hoy día existe la tendencia internacional de ir mirando los contratos de construcción, en el sentido que hay una gestión colaborativa del contrato, que aquí el contratista y el fisco no están en trincheras distintas, sino que debe existir un trabajo colaborativo de ambos, y una forma de manifestarse este trabajo colaborativo es precisamente en la actualización del programa de trabajo. Bueno, eso en lo que respecta al programa de trabajo. Ahora quisiera pasar al tercer tema, que es el reconocimiento y pago de los costos de aceleración por la vía reglamentaria. Como sabemos, la aceleración de los trabajos es una medida excepcional que, tratándose de la obra pública, es una medida excepcional privativa del MOP, en que tiene que haber una instrucción escrita, y lo lógico es que se compense al contratista por esta mayor incorporación de recursos asociados a dicha aceleración. Ahora, lo importante es dejar en claro de que deben existir en forma clara ciertos presupuestos para que opere la aceleración, y dentro de ello la necesidad de satisfacer un requerimiento público con una celeridad mayor en los plazos, en la ejecución de la obra, mediante la aceleración de los trabajos a ejecutar. Ahora, es importante que deba acordarse entre el MOP y el contratista los precios a pagar por las aceleraciones, y la correlativa también reducción del plazo en la ejecución de las obras. Y lo que en este grupo de trabajo habíamos estado evaluando como una alternativa para hacer práctico esto, es que a falta de acuerdo entre el MOP y el contratista, en caso de urgencia, se haga la aceleración pagando al contratista los gastos directos comprobados, más un 30% para compensar gastos generales y utilidades. Eso en lo que respecta a los costos de aceleración. Y por último, tratándose de los dispute board y el arbitraje, un par de comentarios para no excederme en los minutos. La idea que se ha estado planteando en este grupo de trabajo es poder
en armonía con también las buenas prácticas internacionales, lo que muestran los contratos, los modelos de contratos NEC, los contratos FIDIC, los contratos de alianza, es de que existan mecanismos de solución temprana de los conflictos y dentro de ello poder incorporar el modelo de los dispute board en los contratos de obra pública. En forma reciente, este es un tema que ha sido un anhelo de bastante tiempo por parte de la Cámara de la Construcción. El CAM Santiago también ha colaborado en esta línea y hoy día tiene un reglamento sobre dispute board para poder implementarlo en los contratos de construcción. Y de parte del Ministerio de Obras Públicas, la idea ha sido poder tener un plan piloto en algunos contratos de obra pública para incorporar el uso de los dispute board. Pero, sin embargo, echar a andar todo esto ha costado bastante y de alguna forma existen muchas miradas que piensan de que esto de los dispute board es como un control o una auditoría y que dificulta la ejecución de los proyectos más que la ayuda. En mi experiencia y la experiencia internacional va justamente en la línea contraria de que un mecanismo efectivo de dispute board significa eficiencia en los proyectos, significa levantar los tiempos a tiempo, los problemas a tiempo y que los conflictos se acoten y que no escalen y que terminen en un gran claim que en definitiva no son buenos ni para el contratista ni tampoco para el Estado. Ahora, el otro aspecto que estuvimos viendo, y con esto termino, es respecto a la incorporación del arbitraje en los contratos de obra pública. Y sobre esta materia, lo que vemos que lamentablemente para poder implementar un sistema arbitral requiere una reforma legal porque en definitiva no podríamos por la vía reglamentaria en un contrato entre el Estado y un contratista pactar el arbitraje. Pero en todo caso, si uno ve la experiencia que hemos tenido en Chile ya por bastante tiempo de lo que ha sido el arbitraje en las concesiones de obras públicas, creo que ha sido un mecanismo que ha funcionado bien y que ha ayudado a poder solucionar en forma adecuada problemas muchas veces muy complejos y que si uno los llevara a la justicia ordinaria terminan generando situaciones que no son buenas para nadie, ni para el contratista, ni para el mandante. Entonces, poder a futuro plantear la idea de ampliar el arbitraje que hoy día tenemos para concesiones de obras públicas a los contratos de obra pública nos parece que es una idea interesante también a desarrollar. Bueno, no me quiero exceder en los minutos, Francisca, así que por ahora dejo mi intervención hasta acá y en la ronda de preguntas y puedo complementar los distintos temas que hemos estado hablando. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Juan Eduardo. Alfredo. Francisca. Te escuchamos atentamente. 10 minutitos, dijo Francisca, por cada uno de nosotros, así que voy a tratar de ajustarme lo más posible a la instrucción de Francisca. Pero de los 10 minutos me voy a comer 2 minutos, quizá uno, en hacer 3 menciones. La primera, la concurrencia. Estaba viendo acá, no quiero que se me vaya nadie, pero hay gente que sabe mucho de reglamento de obra pública, que lo utiliza a diario, y que ha tenido que vivir diariamente con el ministerio tratando de torcerle la nariz a la norma, o de buscar en conjunto con el ministerio alguna fórmula a cierta normativa que hoy en día ya simplemente no ayuda a desarrollar los proyectos públicos. Entonces, acá veo los dos Alejandro, Alejandro Torres, Merino, Oscar, Matías, no quiero que se me vaya nadie, Hernán, ni hablar, Rodrigo, Juan Pablo, gente que sabe muchísimo de
de reglamento bueno, la Maca López, que sabe mucho reglamento de obra pública y que a mí me gustaría mucho escucharlo a ellos también. Bueno, Francisca, que es la moderadora, ni hablar, ella se peina en el reglamento, así que creo que sería importante también escucharlo a ustedes, su opinión en relación a este punto. La segunda mención es a quien hizo la introducción, que es don Víctor Ríos, que con un perfil muy bajo, y con mucha humildad habla de este comité que está trabajando y lo mira como a cierta distancia, estos chicos que trabajan, y el principal protagonista, el titiritero de todo esto es don Víctor Ríos. Él es el que organiza, hace las reuniones, nos chicotea y ha sacado adelante este trabajo que hasta el momento yo creo que es bastante provechoso. Y ojalá bueno, que llegue a puerto. Una vez que este trabajo se termine, ahí se entrega a otras manos y esperemos que salga una modificación al final del día del reglamento, que es lo que todos queremos. Y la tercera mención es a Ricardo Nicolau, que era el que iba a hacer esta ponencia, que lamentablemente por motivos personales no pudo, un tema de fuerza mayor. Le mandamos un abrazo a Ricardo, que está bien con algunos problemitas, pero le mandamos un gran abrazo y vamos a tratar de llenar sus zapatos. Así que también le pido disculpas a toda la gente que se siente desilusionada por escucharme, que venía a escuchar a Ricardo, y Ricardo no está, y bueno, rápidamente Víctor y Francisca llamaron a Cristian Fuentes, que no podía, luego llamaron a Catherine, a la Catalina, y como, bueno, finalmente yo fui el único con disponibilidad horaria, así que me toca tomar... Bueno, perdón, se me sale. Y yo voy a tocar 3 temas muy rápidamente, que los voy a sobrevolar, porque son, a mi entender, 2 de los temas que voy a tocar son de la mayor relevancia y pueden cambiar el sistema de ejecución de obra pública para los contratistas. El primero de ellos es el reconocimiento de los costos al contratista por vía reglamentaria. En la actualidad, los que hemos trabajado en el ministerio y también en el mundo privado, nos damos cuenta que este principio de clausura, el derecho público, no sé que acá hay harto ingeniero, pero básicamente este principio de que los órganos del Estado solamente pueden hacer aquello que está expresamente permitido, simplificándolo, implica que el mandante público solamente puede pagar aquellos costos que están expresamente autorizados en el reglamento. El reglamento para contrato de obra pública, si mal no recuerdo, me ayudarán los que saben bastante, tiene 3 o 4 causales de indemnización, no más que eso. Y los que trabajamos en la industria sabemos que las pérdidas y los perjuicios que se generan a los contratistas son por muchos más motivos que estos 4 o 3 que indica el reglamento. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces los contratistas en el desarrollo de los contratos tienen pérdidas de productividad, stand-by y una serie de otros perjuicios que simplemente el ministerio, aunque quisiera indemnizarlo, está impedido de hacerlo porque no existe norma expresa que lo habilite. No recuerdo si fue Víctor, en NAN, tiendo a equivocarme, pero alguien una vez me dijo que había hablado con el Contralor y el Contralor le dijo, no sé, está Ramiro acá, pero creo que fue Bermúdez, que le dijo, bueno, pero incluyan más causales de costos. Se acaba un tema, no es que la Contraloría no quiera reconocer costos, es que el reglamento fija una camisa de fuerza que solamente permite reconocer 3 o 4 costos. Entonces, como resultado, el contratista que se le genera algún perjuicio que no es de aquellos contemplados en el reglamento, está obligado o a demandar o a llegar a través de una muy mala práctica o malas prácticas a un acuerdo con el inspector fiscal, con la asesoría, para que este costo se pague por una vía distinta. No estoy hablando de maletines, estoy hablando con cargo a otra partida, digamos. Y eso va generando malas prácticas. Y en el análisis que hizo la comisión que analizó este punto, Cristian Fuentes, Catherine Cumming y Felipe Hermosilla, para repartir los créditos, hicieron un análisis bastante atingente y entendieron que el problema está por modificar el artículo 138 del RCOP, no me voy a poner latero, no lo voy a leer, pero que ya contiene un régimen indemnizatorio, que es por falta de entrega de terreno, y otros antecedentes propios necesarios para el desarrollo del contrato. Entonces, la vía es a través de una indemnización que ya existe en el reglamento, abrirla para poder incorporar otros conceptos, de modo tal
de que el contratista ya no se ve en la obligación de tener que concurrir a los tribunales, donde gana, o tratar de llegar a un acuerdo con el ministerio para tratar de compensar estos perjuicios por otra vía. Y la idea, no me voy a adelantar en articulados porque se está trabajando en eso todavía, la idea es generar una reacción amplia del artículo 138 en una indemnización que ya está. Hay un debate jurídico ahí que no me quiero meter si es que la administración puede generar indemnizaciones mediante el reglamento, pero la idea es meterse en el paraguas de esta indemnización para abrir la gama de perjuicios que puede indemnizar el ministerio. Y también mediante un sistema de verificación del propio inspector fiscal. Actualmente ese sistema existe en el reglamento y la idea simplemente es ampliar el abanico de alternativas, porque todos hemos sufrido lo que significa tener un perjuicio, que el inspector fiscal te diga, no, te encuentro de acuerdo, que el director del servicio te diga, sí, estamos de acuerdo, y que simplemente no se puede pagar porque el reglamento no lo permite. Punto 2, el tema de los gastos generales por aumento de plazo. Este es un tema que también sufrimos a diario, los que de una u otra forma trabajamos en los contratos de obra pública, que es la otra cara de la moneda de lo que explicó Juan Eduardo hace un minutito, porque el actual redacción del reglamento, que está en el artículo 146, tiene una frase odiosa que apunta a que se pagan básicamente las indemnizaciones siempre y cuando esta no sea por otra causal indicada en el reglamento, algo así de forma genérica. Y con esa pequeña cuñita, finalmente las indemnizaciones por el mayor gasto general no se pagan. Simplemente uno puede contar, habrá en la Contraloría 30, 40 casos de pago de gastos generales por aumento de plazo, y no es la regla general, y tiene mucho requisito entre medio. Entonces al final del día los aumentos de plazo se terminan generando muchas veces por pequeñas obras u obras extraordinarias, que no vale el mayor gasto general por el cual se incurre, y mediante estas pequeñas obras u obras extraordinarias se aumenta el plazo del contrato, pero no se recuperan simplemente los gastos generales. Y en esa línea también un análisis junto con modificar el artículo 146, también la idea es modificar el 147. La actual reglamentación de contrato de obra pública indica que el gasto general que se paga es el equivalente al 12% del costo directo, siendo que en la industria el promedio, esto es una cifra que me dio algún colega por ahí, es cercano al 30%. Es decir, cuando el mandante entrega un mayor plazo y le dice que le va a pagar los gastos generales al contratista, termina hundiéndolo, porque cada día implica un 30% de gasto y el ministerio solamente te indemniza un 12%. Entonces, la propuesta que se está trabajando es simplemente que el ministerio pague el gasto general ofertado. Bueno, ojalá que resulte, digamos así, sería el ideal, porque es un antecedente que se entrega en la oferta, que está a la vista en la licitación, y implica el perjuicio real que sufre el contratista por mayor plazo. Y también junto con eso, generar, o más que generar, zanjar de una vez por todas este debate que se genera entre la duplicidad del gasto general de obra y el gasto general de plazo, que es un tema que no está tratado en el reglamento, y que uno escucha a diario dentro del ministerio a nivel de pasillo y de los contratistas, pero es un tema que no está regulado, porque efectivamente puede existir una duplicidad entre el gasto general que se genera por la partida, que a ti te dan el aumento ¿cómo se llama?, de obra, versus el gasto general en el cual se incurre por plazo. Ahí podría generarse efectivamente una duplicidad. Y eso también la idea sería regularlo de modo tal de que esa duplicidad no se genere para no generar un perjuicio adicional al fisco. Pero bueno, y el tercer tema, y acá sobrevuelo porque creo que los dos primeros son los más importantes, este tercer tema es como un salto hacia la modernidad, si se permite la expresión, que es la incorporación de los retrasos concurrentes en el reglamento.
Los retrasos concurrentes es un tema que en el protocolo de la sociedad inglesa está tratado hace mucho tiempo. En los FIDIC, en la literatura internacional ya se encuentra regulado, de mejor forma, de peor forma, pero está regulado, y hoy en día en el reglamento no tiene ninguna regulación. El retraso concurrente básicamente se genera, para los que no lo saben, cuando existen dos hechos independientes, uno por parte del mandante y otro por parte del contratista, que se superponen en un mismo periodo de tiempo, por así decirlo, y que genera un impacto en el término de la obra. Eso. No en el desarrollo, no en el progreso de la obra, porque eso es comercial holgura, en el término de la obra, afectando ruta crítica, para hablar en términos sencillos. Y frente a este tema de los retrasos concurrentes, bueno, la doctrina da varias alternativas de soluciones. Está el tema de la causa dominante, del prorrateo, pero en general la solución más aceptada es el del el EOT, el Extension of Time, o sea, el aumento de plazo, pero sin compensación. Es decir, ante un retraso concurrente, lo que correspondería entonces es la entrega de plazo sin la debida compensación. Existen otras tantas, en la comisión estamos evaluando cuál es la más apropiada, sobre todo porque es un tema que es bastante ajeno hoy por hoy a los contratos de obra pública, pero la idea es tratar de incorporarlo en una nueva modificación. Así que eso, Francisca, no sé cómo anduve con el tiempo, espero que no me retes, pero retrasos concurrentes, reconocimiento de mayores costos. Está todo bien, no te preocupes. Reglamentaria y gastos generales por aumento de plazo, los dos primeros que expuse, yo creo que pueden modificar diametralmente el desarrollo de las obras públicas y de la industria cuando hay fondos del Estado. Eso. Muchas gracias, Alfredo. Y nos queda la interesante y última exposición de Gerardo antes de que nos pongamos a conversar un poquito. Te dejo, Gerardo. Perfecto, estoy viendo si puedo compartir pantalla. Sí, está saliendo tu pantalla. Estoy aquí con algún problema, déjame un segundo. Ya, tuve algún problema con la presentación, así que me voy a tirar el igual que el resto de los participantes sin presentación. No hay problema. A ver, los tres temas que voy a tratar yo también muy brevemente son temas que estamos en desarrollo, eso es importante, y por lo mismo los insto a que si que tienen comentarios, estos son temas de análisis, acá hay gente experta, que por favor nos aporten con su punto de vista. Los tres temas son, primero, las alertas tempranas. Segundo, los incentivos por generar ahorros y terminar la obra antes de plazo. Y tercero, una iniciativa por incluir normativamente la procedencia de las modificaciones de contrato. Pasando al primer tema, el de las alertas tempranas, un pequeño contexto. Todos sabemos este estilo, por así decirlo, tradicional de gerenciamiento de contrato, en donde suele basarse en lo que ya sucedió, es decir, una actitud reactiva de las partes cuando el contrato tiene problemas. Ese es el contexto donde se origina esta idea de alerta temprana. Todos sabemos las consecuencias de esta actitud reactiva de las partes ante los problemas, que genera al final retrasos, mayores costos, etc. ¿Qué es lo que se busca? Que, siguiendo aquí los rasgos de los contratos colaborativos, alinear los intereses de las partes, promover la comunicación efectiva de las partes y un manejo y gerenciamiento de los proyectos de manera, como dije, preventiva y proactiva. Esto es central en los contratos colaborativos, esto se llama las alertas tempranas. Tan central son que en los contratos NEC, ni más ni menos, han dicho que las alertas tempranas son la joya de la corona, es decir, el centro o una parte fundamental de la estructura de los contratos NEC serían estas alertas tempranas. ¿Qué se busca con estas alertas tempranas? Que tanto
el mandante como el contratista, y lo recalco acá, siguiendo aquí los lineamientos NEC, que los dos deban dar una alerta temprana a través de una notificación a su contraparte en el momento exacto que ello ocurra respecto de, por ejemplo, un aumento de precio, demora en el cumplimiento, el retardo en alcanzar una fecha clave, etc. Es decir, una comunicación en el minuto exacto de lo que está sucediendo, una notificación de un riesgo que levanta una parte del contrato a la otra. Acá un punto central. ¿Qué se busca con esto? Se busca manejar proactivamente el riesgo y no así reactivamente. Y por otra parte, promover esta comunicación entre las partes en el minuto exacto en donde surge la controversia. Esto no es, y acá es lo que quiero resaltar, esto no se trata, y no queremos promover aquí una modificación de reglamento en donde el contratista puede ir dejando huellas de lo que ocurrió para después poder exigir un aumento de plazo o poder exigir una compensación. Eso no es la idea es promover que se incluyan rasgos, y lo digo con todas sus letras, solamente rasgos de los contratos colaborativos en la obra ejecutada al amparo del DS-75. La obra ejecutada al amparo del DS-75 no es un contrato colaborativo, nosotros lo sabemos, pero incluir estos rasgos, y uno de estos rasgos fundamentales es que se comuniquen las alertas tempranas en un contrato de esta índole. Las alertas tempranas, hago la prevención, son bastante comunes y frecuentes en los contratos colaborativos, pero no son exclusivas, no son propiedad exclusiva de los contratos colaborativos, así que no vemos ningún problema en que los contratos al amparo del DS-75 tengan este tipo de alertas tempranas. ¿Cuál es la propuesta en concreto que queremos hacer respecto de las alertas tempranas? Incluir un artículo en que se incluyan las alertas tempranas y que se explique cuál es la definición de la alerta temprana, para que no caigamos en esto de pensar que estamos haciendo aquí un mecanismo para favorecer a los contratistas, que se explique cuál es la definición y qué es lo que se pretende con estas alertas tempranas, que, como he dicho, es promover la comunicación y gestionar proactivamente el riesgo. Establecer asimismo en ese artículo que esta es una obligación tanto del mandante como del contratista, que es un tema central, y en ese punto estaríamos siguiendo los lineamientos de los contratos NEC. Ambas partes deben hacer esta alerta temprana. Y para ello, también en este mismo y único artículo, diríamos que se crearía un libro de alertas tempranas, un libro donde se dejaría constancia de las alertas tempranas, de su notificación, se levanta el punto y se trata de ir entre las dos partes colaborando para que este riesgo se pueda solucionar de una manera proactiva entre las partes del contrato. Y además, indicaríamos que una sanción, y esto fue un tema que discutimos muy fuertemente, una cierta sanción para la parte que no levante, que no notifique una alerta temprana. Lógicamente, la sanción no sería que no pueda reclamar la partida, la sanción sería que esto debería ser considerado por quien sea llamado a conocer la reclamación. Es decir, quien sea llamado a conocer la reclamación tendrá que ver, bueno, existía una obligación de levantar, de notificar una alerta temprana, y esta parte por un motivo u otro no lo hizo. Eso debería ser considerado por quien sea llamado a conocer esta reclamación. Eso en cuanto a la primera materia, que serían las alertas tempranas. El segundo tema es incentivar, es promover, y lo digo con todas sus letras, profundizar los incentivos por generar ahorros y por terminar la obra antes de plazo. Claramente esto también está incluido en los contratos colaborativos, varias versiones de los contratos NEC, por ejemplo, así lo contemplan. Son incentivos por compartir ahorros, son incentivos porque el contratista termine la obra antes de plazo, y también pueden existir incentivos por desempeño técnico. Nosotros nos focalizamos en esta comisión en dos tipos de incentivos: en los ahorros de costos, que están establecidos en el artículo 79, que son los beneficios asociados a ahorros propuestos antes de la propuesta, o sea, antes de que al momento de hacer la propuesta se hace una propuesta alternativa y se genera un ahorro. Y el otro punto donde estamos haciendo una propuesta es en el artículo 164, que es el término de la obra antes del plazo.
¿Qué pasa? Hoy en día existen en el D75 estos incentivos por generar ahorro, existen, como lo dije, en el artículo 79, pero queremos hacer ajuste al artículo 79. ¿Por qué? Porque queremos que siempre el proponente pueda proponer una variante que signifique una economía al fisco, que siempre pueda hacerla, porque hoy la redacción actual del artículo 79 señala que solo eso puede hacerse cuando las bases lo autorizan. Queremos cambiarlo y que se pueda hacer siempre. Ese es un punto, y el segundo punto es aumentar el premio, porque el artículo 79 efectivamente establece un premio, pero el premio parece ser que no genera todos los atractivos para los contratistas, y por lo tanto se utiliza poco. Queremos incrementar este premio en el artículo 79, cosa que efectivamente los proponentes puedan y que lo hagan más, con mayor frecuencia, estas propuestas alternativas que signifiquen un ahorro al fisco. Y la segunda proposición en relación con estas materias es que existan premios al contratista por terminar antes la obra. El artículo 164, como les dije, establece que existen, pero queremos dar un poco vuelta al artículo 64. ¿Por qué? Porque el artículo 164 hoy en día dice que estos premios se establecen solamente para obras que tengan especial urgencia. La propuesta va en sentido contrario, dice que siempre el contratista debería recibir un premio si termina la obra antes de plazo, salvo casos excepcionales y por razones fundadas. Es decir, se invierte hoy solo para ciertos casos que son por urgencias especiales. La norma que se propone es que siempre exista este premio por ahorro por entregar la obra antes de plazo, salvo que existan razones fundadas para ello. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es la introducción de manera normativa de la procedencia de la modificación de los proyectos. ¿Por qué motivo? Por razones de interés público o por necesidades de la dirección del MOB. Estos son motivos bastante amplios, repito, razones de interés público o necesidades de la dirección del MOB. Se trata aquí, y siendo transparente, transparentando el punto, como decía Alfredo, acá de repente se le dobla la norma, y se trata de regular debidamente esta materia, porque hoy en día sabemos que existe la facultad de decretar aumentos de cantidades, obras adicionales, obras extraordinarias, pero no existe, por así decirlo, la facultad de que por el interés público o por necesidad de la dirección se haga una modificación del proyecto. Es un tema bastante profundo, da para mucho análisis, actualmente lo estamos analizando, y tiene una complejidad que acá tenemos que balancear por un lado los intereses de la dirección, que muchas veces pueden tener legítimos intereses en modificar el proyecto por las razones que sea. Todos sabemos que hay razones para modificar los proyectos, pero tampoco se puede dar un cheque en blanco, porque si no se afectarían los derechos del contratista, y por lo tanto tiene que haber un límite, porque si no se establece un límite y la dirección puede modificar los proyectos de manera a su merced, lógicamente se afecta el derecho del contratista, y además hay que conjugar el principio de la libre concurrencia. Tenemos que balancear estos tres intereses, principio de libre concurrencia, los derechos del contratista y los intereses del MOB, balancearlos para ver una forma donde con ciertos límites se apruebe, se permita, vamos a hacer una modificación normativa en donde se puedan hacer modificaciones de proyecto. Para eso estamos actualmente analizando las mejores prácticas extranjeras, y también estamos poniendo mucha atención a la ley de concesiones de obra pública, en donde esto ya se establece de una cierta manera. Eso, Francisca, espero tampoco haberme pasado el tiempo. Te devuelvo la palabra. No, súper bien. Muchas gracias. Bueno, a ver, yo quisiera antes de dar la palabra hacer una síntesis solo como comentario. Primero me llama la atención y encuentro bueno que estemos hablando de modificaciones y no estemos hablando de que queremos refundar el sistema. Lo he escuchado bastantes veces, y aquí en el fondo veo que el espíritu es bien colaborativo, de mejorar lo que tenemos. Como segunda idea, también me llama la atención que al final del día siempre estamos hablando de introducir ideas al reglamento para emparejar la cancha. En el fondo queremos hacer un contrato un poquito más justo
y menos leonino, a diferencia de lo que ocurre hoy día. Y lo que también me llama mucho la atención, que siempre hablamos de modificar el RCOP, hablar de introducir causales, por ejemplo, como hablábamos de modificación de proyectos, y siempre dejamos al RCTC de lado, siendo que ese es el reglamento que quizás nos genera todos los problemas de los que estamos hablando hoy día en el RCOP. Entonces, me gustaría invitarlos también que discutamos estos dos temas. Tenemos dos reglamentos en el MOP, se replica también en el Servio, el problema es el mismo al final, en que por problemas de ingeniería tenemos problemas de construcción. Entonces, ¿cómo mejoramos el sistema? Es lo que yo les invito a conversar y a aportar y que podamos en el fondo tener una conversación enriquecedora. No sé si hay alguien que quiera dar su opinión. Los invito. Tienen todos el micrófono abierto por si acaso, ¿eh? Hola, yo tengo una pregunta. Hola Macarena, dime. Gracias, Francisca. Bueno, mi pregunta va dirigida a Alfredo. Primero, Alfredo, gracias por la mención. Segundo, quisiera saber, porque tú mencionaste las concurrencias como un aspecto que tú consideras relevante para ser incluido como modificación al reglamento en base a lo que dice el Delay and Disruption Protocol y todo eso. En la práctica siempre vemos que las concurrencias son una bomba atómica entre mandante y contratista, y que siempre en definitiva termina siendo un punto muy, muy álgido y muy discutido. Entonces, ¿cómo crees tú que ese punto sería como, en definitiva, terminaría siendo beneficioso de incluirlo y no se prestaría en la práctica para mayor discusión y mayor confusión? Esa es mi pregunta. Sí, una muy buena pregunta, Macarena. ¿Y sabes por qué? Porque en el debate que tuvimos internamente sobre el tema de cómo incorporar el tema de los retrasos concurrentes, me gustaría también quizá escuchar a Juan Eduardo, que trabajó mucho, particularmente en este tema. Y efectivamente lo que tú dices es un problema. Habitualmente el tema de los rechazos concurrentes termina en juicio, o sea, termina en claim. Entonces, la idea, como idea principal, es mejor regularlo que no regularlo. Eso fue como la primera conclusión. Es mejor que esté regulado que no esté regulado. Y en segundo lugar, hay que generar una regulación que tiene que ser lo más automática posible. El reglamento tiene varios artículos que generan consecuencias automáticas de efectos que se dan, ¿ya? Entonces, el problema es que teniendo un diagnóstico de que es mejor regular los retrasos concurrentes que no regularlo, y que es necesario hacer ante un retraso concurrente algo que sea lo más automático posible para que no pase por un análisis del director, sino que sea tenga una consecuencia contractual prácticamente inmediata. Hay que dar con una reacción, y en eso es lo que estamos, que conjugue estas dos cosas. Uno, que logre cambiar el escenario actual en que, según el reglamento para contrato de obra pública, no existen retrasos concurrentes. Y se dan, ¿eh? O sea, nadie puede decir que en un contrato de construcción no se den retrasos concurrentes, se dan. Pero según el reglamento de contrato de obra pública, eso no existe. Y en segundo lugar, generar como te digo, una consecuencia ante su aparición que sea lo más inmediata posible, sin que se genere todo reduciendo el nivel de discrecionalidad que tiene el mandante, por plantearlo en otra forma. Juan Eduardo, ahí me gustaría, Francisca, me estoy tomando una potestad que no tengo, pero Juan Eduardo, yo sé que trabajó mucho en este tema en particular, quizá tú podrías complementarme un poco. A ver, la verdad es que el tema que plantea Macarena es muy interesante y es un tema, a mí como árbitro me toca verlo con bastante frecuencia en los claims en que se plantean las discusiones sobre retrasos concurrentes. Ahora, un poco dentro de la misma línea y complementando lo que explicaba Alfredo, ¿qué es lo que yo veo? De que de alguna forma
esta modificación del DS-75 debiera apuntar a ponernos al día con las buenas prácticas internacionales y con una mirada distinta a lo que son los contratos de obra pública, porque creo de que en la medida de que la normativa responda a la realidad y a estas buenas prácticas, termina siendo beneficioso para todos, porque los riesgos de los contratos que se distribuyan en forma adecuada y que las cosas se calibren en buena forma. Entonces, me parece que un reglamento que ignora la existencia de retrasos concurrentes como en circunstancias que esto en la realidad se dan con mucha frecuencia, creo que es un error. Entonces, lo que hemos discutido en este grupo de trabajo es la conveniencia de regularlo, pero dejando cierta flexibilidad, pensando en qué cosa, de que cada caso tiene que calibrarse en su mérito y a lo mejor la manera de regular esos retrasos concurrentes, una fórmula puede ser muy adecuada para un caso y para otro no. Por ejemplo, la causa dominante puede en un caso concreto ser más o menos clara, en otro caso no. Entonces, por eso de que el tema es complejo y no tiene una solución única. Ahora, lo que hemos tratado y un poco lo que hemos estado pensando en este grupo de trabajo es recoger lo que sobre esta materia establece el protocolo inglés de Concurrent Delay y Disruption, en que da una definición clara de cuando estamos frente a un retraso concurrente y plantea cómo tratarlo, pero en definitiva la solución de cómo operar el régimen compensatorio, eso supone una línea mucho más fina que, a mi modo de ver, tampoco es bueno establecer mucha rigidez en el reglamento, pero es un tema que de por sí es bien interesante y un poco lo que hemos pensado es poder en la línea gruesa reproducir lo que dice el protocolo inglés. ¿Mm? Sí. Así es. Perdón, yo solo quería acotar que eso, claro, eso tiene que ir de la mano con un mecanismo objetivo y de resolución de controversias, porque en el contexto que es un contrato administrativo en que el MOP tiene la facultad interpretativa y en definitiva la Contraloría, eso podría jugar muy en contra de los intereses del contratista, porque en definitiva siempre podría discutirse en caso de que haya un retraso en la administración que otorgue o le dé derecho al contratista un aumento de plazo, siempre podría haberse mermado su derecho en virtud de un retraso concurrente. Pero distinto es decir que eso es resuelto por un dispute board o un árbitro, digamos, y no sea el mismo MOP quien sea juez y parte, o sea, de alguna manera. Así es. Bueno, lamentablemente hoy día tenemos un sistema que por un tema ya esto no es reglamentario, sino que de un pensamiento de la gente, es más fácil decir que no. A todos nos ha pasado que nos dicen que no, o que nos dicen vayan a Contraloría, porque no se atreven, aun cuando saben que hay un retraso, hay una demora de la administración, no la reconocen. Entonces es complejo hoy día con el sistema que tenemos lograr cambio de mentalidad también, no solo de reglamento. Quería también seguir con una pregunta que puso Manuel, me puso en el chat directo, que me dice que tiene mala señal, así que muchas gracias Manuel Morera. Él pregunta que a cualquiera de los tres exponentes, el que tenga a primera mano su respuesta, él pregunta que cómo conversan las modificaciones que se están proponiendo con los cambios tecnológicos y el BIM. ¿Creen que se puede incorporar este análisis o en las propuestas? Gerardo, quizás tú quieras contestar, tenías la mano levantada, así que ahí puedes aprovechar también. Sí, primero quería quería acotar respecto a lo que dijo Juan Eduardo, ese era el motivo por qué había levantado la mano antes. Juan Eduardo dijo que acá había que elevar los estándares, llevarlo a niveles internacionales, otorgar más certeza.
eso es el objetivo de estas modificaciones que estamos haciendo. Y creo que es beneficioso para todos y también es muy beneficioso para el MOP. ¿A qué voy con esto? Que si es que acá tenemos un sistema que otorga más certezas, al final vamos a tener más oferentes. Creo yo, como dijo Víctor, a mí me tocó participar en la causa en el Tribunal de Defensa de Libre Competencia, en donde se se recomendó la incorporación de los mecanismos de resolución temprana de controversia, que tenemos un sistema que es tan riesgoso, donde no todos saben navegar, que al final lo que dijo el tribunal es que esto opera como una barrera de entrada y tenemos en realidad pocos oferentes. Si nosotros elevamos los estándares y tenemos un sistema con más certezas, tendremos más oferentes, y lo que significa y redunda al final en una mejor obra, con mejor calidad y a un mejor precio. Entonces, esto hay que pintarlo en el sentido de que no solamente emparejar la cancha, que está muy leonino, sino que esto beneficia efectivamente al MOP. Eso en cuanto que lo quería acotar a lo que dijo Juan Eduardo. No sé qué, ¿se me repite, Francisca, lo que estaban preguntando? ¿Cómo incorporar a estas modificaciones de las que estamos hablando los cambios tecnológicos, los avances tecnológicos en la industria? Ahí la resumo, la pregunta. La verdad, no sé si alguien me puede ayudar aquí, los panelistas, con este punto. Yo creo no ser el más idóneo. No sé, Alfredo, creería yo que, o Juan Eduardo. O sea, al menos mi experiencia es que a ver, los últimos años, digamos así, que el tema de la tecnología no ha ido muy de la mano con el desarrollo de la obra. No hay nadie el MOP acá, ¿cierto? No. Tengo la sensación tengo la sensación que los avances tecnológicos terminan siendo un problema para el ministerio, particularmente el BIM, que muchas veces el MOP pide el BIM porque hay que trabajar con BIM, digámoslo así, y resulta que después el BIM no hay computadoras para echarlo a andar, no se actualiza. El mundo del BIM es otro mundo. Hace poco en el congreso del King's College hubo un panel precisamente sobre avances tecnológicos, y claro, el avance tecnológico es una herramienta de trabajo, no es para ponerlo, no es para exigírselo en contratista en las bases. Entonces, yo tengo la sensación de que el tema tecnológico primero tiene que ir pre-reglamento. O sea, no sacamos nada con poner en el reglamento que el mandante tendrá que seguir al pie de la letra el uso del BIM, Si al final del día no tenemos gente capacitada, no sabemos alimentar el BIM, termina siendo una herramienta que usa uno, pero no es colaborativo con el otro. Yo acá soy pesimista. Yo creo que eso puede ser para otra etapa, para el Víctor Ríos 2, digámoslo así, para la próxima modificación de reglamento. No, yo creo, complementando, estoy de acuerdo contigo, Alfredo, me gustaría complementar algo que también ya dije. Yo creo que no olvidemos que aquí estamos hablando de construir. El contratista, de acuerdo al RCOP, está llamado a construir un proyecto que se le entregó. Y aquí por eso vuelvo y soy majadera con el RCTC. Mientras no incorporemos esta tecnología en un reglamento que es del 90, que está súper obsoleto, mucho más que no vamos a avanzar tanto como queremos mejorando la construcción, si la base de la construcción, que es el proyecto, está mal regulado y mal ejecutado. Así que yo creo que va ahí en el RCTC la tecnología. Y le doy la palabra a Hernán, que la tiene levantada hace un ratito ya. Sí, hola, yo tenía una duda que más que nada de los tiempos como están hoy día para poder ajustar el reglamento como lo estamos conversando. Siento que el reglamento hace muchos años históricamente ha estado bastante desnivelado a favor de la autoridad, digamos, del Ministerio de Obras Públicas, y siento que todos los cambios que estamos conversando, propuestas, son lo más válidas que hay. A mí me encantaría que se adoptaran los cambios que se están proponiendo, pero siento que la realidad, con la historia como ha ido evolucionando, no va en línea de lo que nosotros queremos incorporar. Por ejemplo, Alfredo hablaba recién del artículo 138 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, que tiene una hipótesis indemnizatoria que es por el retraso en la entrega del terreno, y que daría derecho al contratista para que le reembolsen los gastos directos justificados, más un 30% por gastos generales y utilidades. Si uno ve el reglamento en la historia para atrás, hace 20 años atrás, la hipótesis eran dos: era retraso en entrega de terreno y además retraso en la entrega de los planos.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que mientras tratamos de incorporar conceptos nosotros en esa hipótesis indemnizatoria, la realidad es que el Ministerio de Obras Públicas los va borrando. Entonces, como que mi duda va en esa línea. Por otra parte, escuché a Gerardo atentamente cuando decía el tema de las alertas tempranas. Y uno cuando ve el reglamento para contrato de obras públicas, claro que ve un caso de alerta temprana, que está en el artículo 150, pero también en contra del contratista, que justamente, que está muy en línea con lo que está diciendo recién la Francisca, que dice qué pasa cuando el proyecto está malo. Entonces, ¿qué es lo que dice el reglamento para contrato de obras públicas? Dice, hagamos una distinción. Si el contratista que es constructor, no necesariamente arquitecto, se da cuenta inmediatamente que el proyecto está malo, el MOP le tiene que pagar, reparar la obra que está mal hecha porque el proyecto está mal. Pero luego el reglamento de contrato de obras públicas respecto a las alertas tempranas le responsabiliza al contratista si no avisa oportunamente. Y dice, si el contratista no le dice al MOP que su proyecto está mal, tiene errores, inmediatamente u oportunamente, tiene que concurrir a pagar entre un 10 y un 50% lo que cueste reparar la obra mal ejecutada porque el proyecto del Ministerio de Obras Públicas estaba mal. Entonces, mi duda es, todo lo que nosotros conversamos y todo lo que estamos viendo, yo siento que choca con una realidad que es muy difícil cambiarlo. Yo creo que esto es Víctor Ríos 3, 4, 5, lo que estamos viendo hoy día. Y eso más o menos es cómo perciben ustedes que está la recepción hoy día del Ministerio de Obras Públicas para todo lo que nosotros estamos conversando, que creo que es lo más razonable que hay. Pero no sé si la realidad está para tener alguna acogida en base a lo que estamos tratando hoy día. ¿Me permiten contestarle a don Hernán o no? Claro. Mi amigo yo le encuentro, Hernán, yo te encuentro toda la razón, o sea, es muy complejo lo que estamos planteando. Se está trabajando por distintos frentes, en definitiva, como comentábamos al principio, una iniciativa, por un lado la Cámara, del CPI, de la Comisión Nacional de Productividad. Hay una cierta conciencia en la industria de que son cambios necesarios para quienes estamos en la industria. La Contraloría, yo me entrevisté con el Contralor hace algunos meses atrás, y me dijo, oiga, no me echen a mí la culpa de todo lo que se alega, digamos, por los contratistas, etcétera, porque en definitiva aquí tenemos un marco reglamentario que está trazado, y por tanto hay que, conforme a la potestad reglamentaria, hay que arreglarlo. Entonces, yo creo que efectivamente digamos, batallar contra molinos de viento, de alguna manera, pero lo que queremos hacer es hacer la pega y tenerla lista, tenerla, digamos, con todos los aportes de los valiosos expertos, y de hecho hoy día mismo con esto. Se hizo un taller en la Cámara de la Construcción la semana pasada, donde concurrieron aproximadamente 90 inspectores fiscales por ahí, donde explicamos este mismo trabajo y nos enviaron una serie de recomendaciones, ahora vino la comisión, ¿no es cierto?, a hablar con nosotros, la sociedad, y hay una actividad donde va a estar el Contralor, el Ministro de Obras Públicas, va a estar también la gente del CPI, el expresidente Frey, el presidente de la Cámara de Construcción, que va a ser probablemente de aquí a unas 3, 4 semanas más, donde en definitiva lo que se trata es de tomar un cierto consenso de que es necesario, pero no es necesario porque hay que defender a los contratistas, sino que es necesario porque hay que vincular estos cambios con mayor certeza y con la mayor productividad, en definitiva, la reactivación del país en base a que estos cambios se vinculan con la productividad. Puede ser un sueño, y yo creo que lo es, estamos hablando de cambiar la Constitución en Chile y nosotros preocupamos del reglamento, o sea, es como, claro, yo estoy de acuerdo, es una cuestión súper compleja, pero finalmente lo que queremos es tratar de entre todos, yo creo que estamos más o menos todos de acuerdo en la necesidad, de lo que queremos es hacer conciencia, educar, informar, y bueno, a la larga tendrá que ser la comisión que sea, pero a lo menos tener la pega hecha. Yo creo que sea un poco, que resulte o no resulte ya será finalmente una cuestión de todos, pero coincido en que efectivamente es muy complejo. Así es. Gracias, Víctor. Espérame un poquito, Dante, que Óscar Gajardo tiene su mano levantada hace rato, y después Alejandro, y después vendrías tú. Así que te escuchamos, Óscar. Aquí estoy. Hola, mucho gusto a todos. Qué bueno ver tantas caras conocidas aquí reunidas. La verdad que mi intervención iba más o menos en la misma línea. Precisamente, yo creo que habemos varios ex-MOP acá
y que solamente, yo creo, una vez que estamos afuera, en la industria y desde el lado del particular, realmente uno comienza a dimensionar la necesidad de la modificación del RSOP. Comentábamos al principio que hubo una comisión en el año 2007 para modificar el RSOP. O sea, esto ya... Sí, o sea, la verdad es que de repente uno dice, chuta, esto suena como cuento viejo, porque estamos todos contestes en que se necesita la modificación, que se necesita hacer mejora para poder equilibrar la cancha. Pero ¿cuál es el incentivo del ministerio? ¿Cuál es el incentivo del Estado a modificar y emparejar esta cancha? Cuando, por ejemplo, hablamos del tema de los ahorros de costos, y hay temas tan menores, a lo mejor para el resto, que incluso eso influye, por ejemplo, en el cumplimiento de las metas presupuestarias, de la ejecución de la caja. O sea, lo vemos como en las direcciones regionales, en esta época empiezan a acelerar las modificaciones, empiezan a adjudicar los contratos, y por favor, gasta más porque necesitamos cumplir con la gestión presupuestaria. Entonces, hay un tema ahí que choca con el sistema, no solamente del Ministerio de Obras Públicas, o sea, con cuál es el incentivo del Estado. O sea, y yo entiendo que precisamente tenemos que ofrecerle una zanahoria, o sea, decir, ya, ¿cuál es, con todas estas mejoras, qué es lo que vamos a conseguir? O sea, elevar el estándar de la construcción, nivelarlo a las buenas prácticas internacionales, como señalaban anteriormente, la incorporación de tecnología, o sea, yo creo que precisamente tenemos que tratar de entregarle al ministerio las herramientas para poder decir, ok, ¿sabe qué? Todas estas modificaciones a lo mejor juegan en contra, si se quiere, entre comillas, del ministerio, porque equilibra un poco la cancha, pero por otro lado vamos a conseguir mejor ejecución de obra, mayores oferentes y todo lo que se ha conversado acá. Entonces yo creo que este análisis y estas modificaciones que se plantean son muy importantes, pero deben ir de la mano del incentivo, de generar el incentivo a la autoridad para poder generar esta modificación, y que no vuelva a ocurrir precisamente lo del año 2007 y quizás cuantas más, a lo mejor hay gente con más experiencia que estuvo en otras comisiones anteriores. Entonces, y respecto, y el último punto para no ocupar tanto tiempo, el tema, por ejemplo, de cómo se incorporan las tecnologías, el BIM. En el caso de concesiones, claro, se ha ido incorporando la tecnología, hay un departamento de tecnología, pero principalmente no se hace a través del ministerio, sino que a través de las asesorías. Entonces, principalmente hay que reforzar el tema de la asesoría y que ellos incorporen la tecnología. Porque el ministerio, la verdad, que no hace ingeniería, el ministerio no construye, simplemente administra estos contratos, pero la ingeniería no la hace el ministerio. Entonces, efectivamente, cuando llega con algún sistema BIM, no existen ni los computadores ni los programas para poder analizarlo. Entonces, pero sí existe la herramienta a través de las asesorías para poder incorporarlo. Entonces, hay un tema ahí de equilibrio entre emparejar la cancha, pero también ofrecer un poquito el incentivo al Ministerio de Obras Públicas. Eso, gracias. Gracias, Oscar. Bueno, estamos de acuerdo. Yo creo que al final del día el mejor incentivo es hacerlos entender que esto es un ahorro para el Estado, porque al tener un proyecto eficiente y constructivamente limpio, van a gastar menos plata. Pero esa es la vuelta más larga de explicar. Dime, Alejandro. Hola, primero que nada, buenas tardes a todos los participantes. Un gusto poder encontrarme con ustedes en esta instancia de conversación, de diálogo. Bueno, en lo que a mí respecta, solamente señalar que sería interesante tratar de ver también la forma de reducir drásticamente los ciclos de vida de los proyectos, es decir, desde que se toma la decisión política de ejecutar determinada obra pública hasta su entrega, pueden pasar años, por no decir décadas. Se lo grafico con un ejemplo. En el año 2012 a mí me tocó redactar un convenio mandato en que la Dirección de Vialidad Metropolitana le encomendaba a la Dirección de Arquitectura el desarrollo de un proyecto de reposición de la Oficina Provincial de Vialidad de Melipilla. Estamos hablando del año 2012. Si ustedes visitan la página web de
la Dirección de Planeamiento, se van a dar cuenta que se está licitando una actualización al proyecto de reposición de la Oficina Provincial de Vialidad de Melipilla. Quiere decir que en casi 10 años no se ha movido ni un clavo para reponer la Oficina Provincial de Vialidad de Melipilla, y de aquí a que se ejecute y se entregue esta Oficina Provincial de Vialidad, perfectamente bien pueden pasar otros 10 años. Entonces, retomando un poco lo que decía Francisca en su primera intervención, sería bueno, entre otras modificaciones al RCOP, ver de qué manera se puede licitar de manera conjunta a través de un consorcio, tanto el diseño como la ejecución de la obra pública, de manera tal que no se produzcan estos baches de tiempo tan extensos, y con el consiguiente ahorro de tiempo y de recursos fiscales, teniendo en consideración además que tenemos un grave problema normativo en el sentido de que el diseño está regulado por el propio reglamento para la contratación de trabajos de consultoría, y la ejecución de la obra diseñada por un consultor está en manos de un contratista regulado por el reglamento para contratos de obra pública. Entonces, cuando la obra, durante la ejecución, se detectan problemas, se puede dar el siguiente diálogo, que el inspector fiscal le pregunta al contratista, bueno, ¿qué está pasando con esta obra? Y el contratista le consulta, no, es que le responde, el consultor no sabe diseñar, y cuando el MOP le pregunta al consultor, no, es que el contratista no sabe construir. Entonces quedamos en una situación realmente ambigua, en que finalmente redunda en que no tengamos obras públicas de calidad. Por lo que creo yo habría que también incorporar dentro de futuras modificaciones al reglamento alguna norma que, como les digo, permitiera licitar de manera conjunta tanto el diseño de la ingeniería como su ejecución. Hay algunos intentos sí que se han hecho a nivel reglamentario al interior del MOP, tanto la Dirección de Vialidad y especialmente la Dirección de Arquitectura, que a través de una norma reglamentaria estableció un sistema de pago contra recepción, que me da la impresión que va en el sentido correcto, como les decía al principio, para tratar de acortar el ciclo de vida de los proyectos que, como les digo, desgraciadamente, de acuerdo a la normativa vigente, es muy largo y está demasiado fragmentado y compartimentado entre contratistas y consultores. Eso nomás era lo que quería decir. Alejandro. Yo estoy de acuerdo contigo que es un gran problema esta larga vida de los proyectos, pero no estoy tan de acuerdo con que sea uno el que haga todo, la verdad. Yo creo que eso da para una discusión mucho más larga que estos poquitos minutos que tenemos, pero muchas gracias. Dante quería decir algo y después Eduardo Pérez tiene levantada la mano también. Gracias, Francisca. Bueno, he visto cómo se han abarcado, comienzo eran pocos temas, lo metió Juan Eduardo y las tres personas de Alfredo, tres personas que conversaron, pero ya se ha ido ampliando esto, como siempre sucede, digamos, ¿no? El reglamento de las públicas es infinito. Yo llevo 50 años en gestión de proyectos y créanme que esta cosa es bastante dura, y difícil de domar, porque quería referirme a este tema de la tecnología, entre otras cosas, que preguntó alguien por ahí. Claro que es importante, sin duda alguna. Y fundamentalmente el tema del BIM. Lo he visto fuera de Chile, la fuerza que toma esto, sobre todo en el hemisferio norte, y el trabajo colaborativo, cómo se desarrolla con este BIM, es increíble. Cuando el propietario del proyecto está haciendo lo principal, que es la fase preinversional, ¿no es cierto?, inventando su proyecto, puede ser el Estado como puede ser un particular, y el ingeniero que está ahí en la fase preinversional toma el BIM, invita al constructor, invita al proveedor, es lo que llamamos la participación temprana de toda esta gente. Y esa gente va y participa
y construyen el BIM junto prácticamente, por supuesto con el liderato del ingeniero, y lo hace gratis el proveedor, y el contratista participa porque, bueno, quiere que quede un rastro en la fase preinversional para cuando llame la propuesta más adelante. ¿Ah? Y eso es increíble lo que hace mejor el proyecto. Porque escuchándolo a ustedes, yo soy ingeniero, sí, no soy abogado. Escuchándolo a ustedes, ustedes hablan del contratista y hablan del mandante. Y nos hablan del más importante de todo, que es el proyecto, su majestad, el proyecto. Eso es lo más importante. Todos estamos trabajando para que el proyecto sea el mejor, para que no tengamos el desastre de Caucau, para que el proyecto del puente de Chacao, porque yo me acuerdo del proyecto de Chacao cuando Vitrán estuvo de ministro, digamos, y lo paró. Esta cosa estaba por allá, veíamos que estaba por allá por el 2010, 2008, y estaba, bueno, y seguimos, y esto va a salir el año 2024, 2025 con suerte. Entonces, volviendo atrás con la cosa tecnológica y el BIM. Entonces, con esta participación de todas estas personas y con esta colaboración, sin duda que el proyecto en su fase ya de desarrollo, sin duda que se encuentran menos problemas. Así es. ¿Perdón? No, sí es lo que hablábamos, al final el proyecto es lo que hay que construir. Ojalá, tengo entendido que algunas municipalidades ya están por pedir, las DOM están por pedir el BIM en 3 años más, 2 años más, nos amenazan. Y el ministerio también, digamos, el ministerio dice que 3 o 4 años más vamos a necesitar el BIM también. Dice que quiere que se presente el BIM la cosa. Alguien que estaba en el ministerio y salió y se dio cuenta de cómo era el mundo privado, me imagino que conversó con sus colegas y compañeros de vuelta en el ministerio y les contó lo difícil que el mundo fuera. No sé si así fue. Así es, y peleamos harto. Así se hace. Oigan, tenemos que ir cerrando, sí que quería darle la palabra rapidito a Eduardo y a Juan Eduardo, que están con la mano levantada. Gracias, Dante, por tu intervención. Ok. Eduardo, cuéntanos. Bueno, he escuchado atentamente a todos los exponentes, los conozco a algunos, he participado de sus cursos. Y yo, igual que Dante, soy ingeniero, ya no tengo tantos años como él, porque creo que llevo 48 años nomás de profesión, un poquito menos. Egresé el año 71 de la Universidad de Santa María, soy ingeniero civil eléctrico. Y yo creo, ¿no es cierto?, que en la práctica de la construcción efectivamente se ha perdido la noción de la importancia del proyecto. En general, mis profesores alemanes que tenía siempre decían, mira, si este es un tema, ¿no es cierto?, de física, matemática y un poco de creatividad. Y tenía un profe, digamos, de resistencia a materiales que lo hacía todo con geometría. Entonces, ¿qué es lo que yo veo, digamos? Que efectivamente, ¿no es cierto?, y yo tuve que estudiar incluso todo este tema legal, para ver cómo era la cosa del otro lado para poder entender por qué se produce esta distorsión tan grande cuando uno quiere ofrecer un servicio, ¿no es cierto?, al Estado. Y básicamente la conclusión que llego es que se ha ido perdiendo la calidad de la contraparte. Entonces, definitivamente, bueno, partiendo de la base del Estado, hoy día son casi 1 millón de funcionarios públicos, es tremendo, ¿ya? O sea, esa cuestión es tremenda. Y eso significa que hay cabida para mucha gente que no debiera estar. Entonces, definitivamente nos encontramos con gente que con suerte a veces sabe leer, entonces ven las bases y como no cachan, digamos, que no tienen capacidad de reflexión a veces, ¿no es cierto? Entonces no quieren salirse del punto y la coma y no hay interpretación. Entonces, definitivamente yo creo que esto es una tarea que es tanto, ¿no es cierto?, de los ingenieros, los formadores de ingenieros, ¿no es cierto?, los arquitectos y todo el departamento legal, pero para hacer un paquete, porque hoy en día se requiere, ¿no es cierto?, hacer una auditoría y poner ponderadamente cómo están todos los problemas aquí. En otras partes, los proyectos antes de implementarse pasan por una revisión muy grande y además se simulan, por lo tanto, todas las posibilidades, ¿no es cierto?, de optimización se pueden encontrar antes. Y eventualmente, ¿no es cierto?, uno puede hacer las propias.
Así que yo los invito básicamente, ¿no es cierto?, a mirar este tema, qué sé yo, como lo decía Gerardo, ¿no es cierto?, que me parece excelente idea, ¿no es cierto?, incorporar legalmente, pero eso tiene que ir acompañado, ¿no es cierto?, por esta solidez un poco más técnica y esta exigencia como contrapartida a la exigencia que imponen, ¿no es cierto?, las instituciones públicas a los contratistas o a los ingenieros privados. Y esa sería la única forma, ¿no es cierto?, de poder llegar a ser un equilibrio, porque si no siempre la gente que menos sabe trata, ¿no es cierto?, de poner un poco más la fuerza, ¿no es cierto?, más que la inteligencia para lograr un proyecto. Eso es todo. Gracias. Gracias, Eduardo. Y cerramos con Juan Eduardo. Francisca, solo un comentario final, especialmente a partir de lo que comentaba Hernán Frischman, Oscar y varios más, de que creo que este esfuerzo que se ha estado haciendo de poder crear conciencia de la necesidad de la modificación del RCOP no va a ser en vano. ¿Por qué? Porque de alguna manera las cosas han ido cambiando y la industria de la construcción, yo creo que todos estamos de acuerdo que es una industria que tiene que ponerse al día porque el hecho de que sea una industria alta en conflictividad no es bueno para nadie. Entonces, por eso que creo que dentro de impulsar una reforma del reglamento, debiéramos apuntar a la idea de que es beneficioso, aquí no es una defensa corporativa o gremial o de los contratistas, sino que es beneficioso para todos. ¿Y por qué? Porque tener reglas modernas da certeza jurídica, apunta hacia un equilibrio contractual, apunta a la idea de evitar las disputas o poderlas solucionar a tiempo, de modo que es una mirada moderna y creo de que es un error seguir pensando que el contratista y el MOP estamos en trincheras distintas y cada uno defendiendo sus intereses, sino que debe mirarse, aunque el tema cueste y que creo que hay que dar paso en esa dirección, una mirada más colaborativa de las relaciones contractuales. Y en la medida de que se vaya creando conciencia de eso, creo que vamos en la dirección correcta y todas estas modificaciones están pensadas un poco dentro de ese contexto. Eso simplemente quería comentar, Francisca. Gracias. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos pasamos de la hora, así que eso es súper bueno. Significa que estuvo entretenida e interesante la conversación. Así que agradecidos de que hayan estado acá. Les dejo abierta la invitación a que sigan participando. Como decía Víctor al principio, vamos a armar comités, vamos a hacer hartas cosas entretenidas. Así que le dejo la palabra al presidente para que haga el cierre final. Yo les doy las gracias y me despido. Agradecerte a ti especialmente, Francisca, por tu tiempo, la moderación, la verdad es que muy, muy entretenido, como tú decías, particularmente a todos los asistentes y muy especialmente a los expositores. Sabemos que esto toma tiempo, es un esfuerzo. Esperamos, como decía Juan Eduardo, que no sea un esfuerzo en vano. Yo soy optimista por naturaleza y soy machaca, además, así que le vamos a dar con todo para que esto finalmente se vaya consolidando, porque como dice Juan Eduardo, finalmente lo que no está funcionando no es la protección de intereses particulares, sino que finalmente el sistema. El sistema está vinculado con la productividad, está vinculado con los proyectos sociales, públicos, hay un interés público aquí, que finalmente es lo que nos debe motivar. Así que muchísimas gracias a todos. Los vamos a estar invitando a nuestras nuevas actividades y a las cuales esperamos que se sumen con entusiasmo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Chao.